Bienvenidos un martes más de entrevistas aquí en la Barra de Santiago. Si eres nuevo, me presento, mi nombre es Santiago. ¿Y qué creen? Hoy traigo una invitada, ando de gala, alfombra roja para entrar, faltó un camino de rosas. Vanessa Bauche, bienvenida a la Barra de Santiago. Mío. No sabes, híjole, Muchas gracias. tener el privilegio de tener a personas con semejante carrera como la tuya, ¿no? Gracias, Santiago. Al principio de la mía, me parece un privilegio enorme. Qué bonito coincidir. Entonces, tenerte aquí para mí de verdad que es no solamente un privilegio, un deleite. Muchas gracias. Y bueno, te deseo que sea una entrevista hermosa, que Gozosa, la pasemos bien. Exacto. Gozosa. Y te cuento un poco rápidamente, no sé si te conté tantito fuera del aire, Sí. pero también siempre funciona por si hay público nuevo, ¿no? Claro. La Barra de Santiago es un podcast en donde contamos historias de éxito y de resiliencia, porque hubo un momento en mi vida donde yo pasé momentos muy difíciles, muy oscuros, y en el proceso de salir adelante me empecé a encontrar a mucha gente que yo admiraba, que había pasado cosas muy parecidas a la mía. Y lo primero que me vino a la cabeza es, si yo hubiera escuchado estas historias Obvio. en ese momento, Claro. quizá mi actitud hubiera sido muy distinta. O a lo mejor no llegas tan abajo. Exacto. O sea, no te vas tan hasta el fondo, ¿no? Exacto, porque Sí. uno de los pensamientos de la depresión es, nunca voy a salir adelante, Exacto. nunca voy a llegar a cumplir mis sueños, Ujú. nunca voy a ser suficiente. Y el hecho de ver a una persona que ya tiene una carrera, que ya tiene aclamado éxito, se podría decir, porque puede ser en muchos aspectos, no solamente en el tema laboral. Sí, no, simplemente sobrevivir. Exactamente. ¿No? Sobre todo para la gente con ansiedad, con depresión, un día a la vez, ¿no? O sea, eso ya es el éxito. Pues. Eso ya es Sí. para nosotros, y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer, contar estas historias, porque pues quizás si alguien que está viviendo algún tipo de situación parecida a las que tú has vivido a lo largo de tu vida en muchos aspectos, se puedan identificar y vean que si Vanessa Bauche lo logró, Claro. ¿por qué carajos nosotros no? Sí, esa voz me gusta, mi querido Santi. Entonces, pues muchas felicidades también por tu espacio. Gracias. He visto algunas de las entrevistas, me han Gracias. encantado. Qué halago, más Justo bonito. por lo que tú mencionas, creo que es bien importante compartir herramientas de apoyo psicoemocional, de apoyo social, de apoyo humano, precisamente para prevenir en la medida de lo posible, ¿no? Que sean programas de consulta. Que pues, mira este tema, alguien habló de esto, ahí. Y entonces Justamente. no te sientas tan sola y solo, porque creo que mucho de lo que sucede cuando pasamos por ese lado oscuro, la noche más oscura del alma, Ujú. que a todos nos toca vivirla, tiene que ver con esa sensación de no pertenencia, ¿no? Exactamente. Hay una desconexión con la otredad, donde Ujú. sientes que no estás. Pues de hecho, justo ya vamos a platicar de mi espectáculo unipersonal tragicómico musical que se llamaba Juana's Soul, o La insignificancia de llamarse Juana. Cuando lo estrené la primera vez hace más de 10 años, le fue increíble y tal. Ahora la reloadíamos, la actualizamos, le dimos refresh y ahora se llama La insignificancia de llamarse Juana. Pero justo tiene que ver con la búsqueda del sentido de pertenencia, de la identidad, Qué bonito. del amor propio. Porque también ese es un tema Es parte del fundamental proceso, ¿no? de la sanación y de tener pues más templanza para enfrentar esas olas. Porque no es que cuando uno habla de la plenitud, cuando uno habla de la salud psicoemocional o integral, no es que te la vas a pasar aplaudiendo y cantando y ya no te duele nada. Ujú. Sobre todo si eres hipersensible. Claro. ¿no? Hay personas que son altamente sensibles, personas paz, con ese, o hiperempáticas, y la vida la sienten a una intensidad que puede ser insoportable para muchos otros. Sí, Entonces, sí es. qué bonito que hagas este espacio, Bueno, te muchas felicito. gracias. Y te felicito también por compartir tu proceso. Muchas gracias, de Muy verdad, importante. Vanessa. No sabes lo mucho que significa para mí estas palabras. El chiste de aquí es, vamos a empezar, nos queremos transportar contigo a estos momentos, que nos cuentes un poquito de lo que viviste. Y nos gusta, básicamente, suena redundante, pero empezar por el principio, Exacto. por la infancia. Cuando fui un espermatozoide. Yo recuerdo ese momento de eclosión en donde, pues aunque no lo crean, sí tuve como un desprendimiento donde pude ver eso, ya te lo voy a contar más adelante, Hombre. pero como que tuve una experiencia mística, psicodélica, espiritual, donde pude ver el escenario, el set, el lugar donde mi papá y mi mamá Órale. me concibieron. Y lo más cañón de todo esto es que le pregunté un día a mi papá, así para como corroborar, dije, pues según un sueño acá bien loco, ¿no? Le dije, papá, ¿tú te acuerdas cuando me concibió mi mamá? Yo que un lugar medio así, con las cortinas rojas, no sé qué, era medio japonesoide, porque estaba como a nivel del piso el colchón.
y todo el rollo. Y me dijo, ¿a poco tu mamá se acuerda? Le digo, claro, pues ¿cómo no se va a acordar? El momento más importante de su vida en ese momento, estaba tan chiquita. Y luego con mi mamá hice el mismo experimento. Oye, mamá, ¿a poco tu papá se acuerda? Claro, ¿cómo no se va a acordar? ¿Sabes? No les podía decir fue un sueño guajiro porque no me dicho qué chocolates anda comiendo, ¿no? Sí, claro. Pero sí lo pude ver y te contaría que vengo de una familia del lado de mi padre artística y revolucionaria. Hay una historia bien interesante que poco a poco he ido descubriendo porque hay poco, digamos, poca información condensada por parte de la familia del lado de los Bauche, de revolucionarios, tíos, abuelos que estuvieron en la revolución. Si ustedes ponen en el buscador del Google el coronel Manuel Bauche alcalde o Joaquín Bauche, hay varios Joaquines Bauche, uno que es pintor, políglota, que fue un Joaquín más chiquito. Pero hay un Joaquín Bauche alcalde que los dos hermanos estuvieron en la revolución, tuvieron una participación bastante interesante. Revolucionarios y promotores culturales importantes, fundaron periódicos. En fin, o sea, hay como una parte donde se unen como mis dos pasiones. Por un lado está la vena artística de mi papá cantautor, que en paz descanse, Tito Bauche, que fue un precursor de géneros musicales importantes, hermosos, fue el primero en grabar en México el bossa nova. Se lo trajo directamente de Brasil. También lo pueden encontrar en YouTube, que sus fans, gracias a Dios, suben música de él que ni yo conocía. Y ahí van a encontrar muchas cosas muy locas y muy padres de mi papá, visionario, adelantado a la época. Mezclaba funk, soul, jazz con música afrolatina, sonidos, y digamos que fue como un pionero del soul latino, que posteriormente internacionalizara Carlos Santana. Y justiciero, o sea, traía una onda como de hacer justicia y de programas de desarrollo social. Y entonces creo que de ahí me vino cuando era muy chiquititini, pues ya como que traes esa información y tratas de hacer lo correcto y de defender a los que no se pueden defender. Y es que estaba yo bien, yo decía, cuando era chiquita defendía a los más chiquitos, y, o sea, ¿qué edad? A los 6 defendía a los de 4. Ya lo trae uno ahí, pues, ¿no? Y por el lado de mi mamá, la fe que ha sido... Yo siempre decía, mi papá es mis alas, porque él me decía a todo que sí. Tú puedes, prepárate, lo que quieras, tú puedes. Y mi mamá, con la fe de cree en ti, para que en resonancia él afuera te responda, y una fe que no es una fe ciega, sino una fe absoluta a Dios, ¿no? Crecimos con valores y conceptos crísticos, mi padre católico, mi madre cristiana, yo soy cristiana, pero no lo vivimos como religión, sino como una filosofía de vida, preceptos crísticos como el manual del buen vivir. Y crecí en un ambiente pues muy artístico, bien bohemio, aunque muy inestable. Mi papá le llevaba 16 años a mi mamá tenía 16, casi 17 cuando me tuvo, antes estaba normalizado, relájense. Le doblaba la edad, mi papá pues ya había pasado por su momento de fama en los 60, 70 con Discoteca Orfeónago, un programa musical muy importante y en fin, cosas que ya eran como exitosas para él, y mi mamá pues era una niña prácticamente cargando a otra niña, empezando su vida con muchas inquietudes, con una visión también muy feminista, digamos, más que feminista, era como equitativa. Que sí, es feminista, pero ella no lo decía, soy feminista, sino que ella consideraba que la responsabilidad tanto de la crianza como de la casa, como todo, pues tendría que ser compartida, ¿no? Cosa con la que mi papá nunca estuvo de acuerdo, porque él sí era un poquito de estructura más antigua, más machine. Entonces eso empezó a hacer que se friccionaran cosas. Mi mami ya había estudiado actuación, ya había empezado a estudiar cosas que se truncaron al ser mamá y tener una relación pues difícil, bastante difícil con mi papá, porque era como un niño saurio, era muy divertido con los niños, muy amoroso con los animales y con los niños, y con las parejas eventualmente iba teniendo problemas. O sea, por eso te decía que la salud mental y psicoemocional es muy importante. Mi papá se desvivió, como dicen ahora, para que no se desmonetice el canal, se salió del chat en el 2007 en la casa en Cocoyoc de Héctor Suárez. Entonces fue un golpe traumático durísimo que te confronta obviamente con tu propio sentido de la existencia y de la muerte, la trascendencia. Entonces fue un golpe muy duro, y por eso te digo, todos los temas que tienen que ver con la salud mental, la salud integral, con el desarrollo humano, para mí son prioritarios, porque sin eso no tenemos nada de lo demás. O sea, ¿el éxito qué? Con el éxito te puedes hacer un buche, como decía González Iñárritu. Es como, hay que hacerse un buche con el éxito y escupirlo, porque
es muy relativo, ¿no? Lo tienes un día, dos, no, otro, o sea, y te puede envenenar, o sea, te la crees, ya te puedes echar a dormir y dejas de crear. Y creo que justo las adversidades, esta vida que tuvimos, mi hermano menor también, que en paz descanse, Tito Livio, cantautor espectacularmente hermoso y talentoso, que de hecho empezó su carrera antes que yo. Empezó en chiquilladas, en teatro, en telenovelas, en fin, divino. También se nos fue hace 3 años. Pues crecimos en un ambiente, te digo, súper bohemio, girando siempre con mucha inestabilidad, lo cual nos permitió también tener la capacidad del desprendimiento fácil, ¿no? De las amistades, desde que estábamos fijo en un lugar. Pero obviamente la parte que se extraña y la que te da estructura, pues es la de la disciplina y la constancia. Entonces ahí hubo conflictos. A los 9 años ya definitivamente me quedé a vivir con mi mamá, porque mi mamá pues no aguantó a mi papá mucho, como 4 años por ahí. Mi hermano era muy chiquito en la separación, fue el que más lo resintió. Y digamos, no tuvimos una vida fácil, no tuvimos una vida como económicamente sobrada, holgada, porque los cantantes, pues, para la actuación está difícil el país, la industria, para la música es todavía más cruel, ¿no? Ahora con las redes sociales probablemente tengas un golpe de suerte, como le pasó a Macario, y de Macario pronto Martínez. todo claro, y sueñas lindo y vámonos, ¿no? Y pronto te posicionan las redes, pero pues en aquellos tiempos estaba bien canijo. Entonces, sí fue una situación bastante inestable en muchos aspectos, digamos. Amorosamente, sí, siempre contamos mi hermano y yo con el amor y la cercanía, la calidez sobre todo, ¿no? La confianza con papá y mamá. Pero la inestabilidad, la impermanencia, porque pues vivíamos con mamá, pero entonces luego con papá, pero luego así, fue como una vida de gitanos de trupé, como cirqueros, que te digo que a mí lo que me enseñó pues fue eso, a poder desprenderme fácilmente de todo lo material desde muy chica, o sea, entender que nada es para siempre, que todo es transitorio, y luego ya cuando creces te da nostalgia de lo que no viviste, ¿no? Que dices, yo oía que decían, ay, la casa del rancho de mi abuelito, o la casa en provincia de mis tíos, me voy de vacaciones, y yo decía, yo no tengo eso, ¿sabes? No tenemos eso, todos somos de la Ciudad de México. Hay vouchers en Guadalajara, hay vouchers en otros lados, pero no eran cercanos a la familia. Todo era localizado en la Ciudad de México. Finalmente, ya a los 9 empecé a vivir con mi mamá. Y a partir de ahí, pues ya empezó como una construcción en nuestro imaginario de profesionalizar algún día nuestras carreras en el medio artístico. Como la lengua paterna la música, es mi lengua paterna. Toda la familia de lado de mi papá son musicales. Tengo 2 primas muy exitosas también de un grupo que fue pionero del rap en español, que se llama Caló, el grupo María y Maya. La mamá de María y Maya, Margarita Oche, también cantautora. Mi tía Beatriz, mis primos, o sea, hay mucha familia. Te digo, los Vouchers revolucionarios también eran escritores, periodistas. Luego hay otra generación. Mi tío Manuel, que fue maestro de teatro, que fue director de Núcleo Radio Centro o Radio 1000, no me acuerdo, pero una de esas dos, como 15 años, no sé cuántos. O sea que siempre ha habido como una relación con el tema artístico. Sin embargo, nadie, porque decían, ay, sí, una Nepo Baby. Tú fuiste Nepo Baby, porque tu papá era cantante. Y entonces, no, pues no tiene que ver su carrera con la mía. Y aparte, no hubo esa solidez, digamos, en el caso de mi papi, para que pudiera decir, fulano, te encargo a mi hija. Ah, sí, cómo no, órale, chamela, aunque no tenga talento. Al contrario, hubo una exigencia profunda por lado de mi papá. Cuando a esas edades, entre los 9, 10, 11 años, que ya sabía yo que me iba a dedicar a esto, porque escribí mi primera obra de teatro a los 6, la monté en la escuela. Órale. La segunda la escribí a los 9 años, se llamaba El Hada y Satán, la Flor Mágica. La Flor Mágica fue la primera que monté a los 6 años y luego a los 9 monté El Hada y Satanás. Y siempre con este tema de la lucha del bien y el mal, ¿no? Entonces, escribía yo desde muy chiquilla, y cantábamos, mi hermano y yo, con mi papá en la carretera, y nos divertíamos mucho, y él estimulaba mucho nuestra creatividad, nos ponía juegos mentales, y eso me parece que es un regalazo que le tienes que hacer a tus hijas y a hijos, porque independientemente de la profesión a la que se vayan a dedicar, el tema de las artes, las expresiones artísticas siempre te ayudan, te armonizan el espíritu y el alma y la conciencia. Entonces, tener una comunión, aunque no te dediques profesionalmente, con algún tipo de expresión
artística, plástica, ¿me entiendes? Visual, puede ser la música, puede ser la danza, el canto, la fotografía, la pintura, la escultura, cualquiera de estas expresiones siempre te va a tener, es como un espacio seguro para que tú te puedas como alinear y estar con la conciencia elevada, ¿no? Entonces, eso lo teníamos claro desde chiquitos, pero no sabíamos exactamente. Mi hermano sí cantando, porque él nació con oído absoluto y cantó antes de hablar. Tarareaba los jingles de la tele. Perfecto, pitch, con ¿no? entonación perfecta. Yo no sabía porque a mí me gusta todo y me sigue gustando muchas cosas. Entonces yo era que yo escribo, yo canto, yo bailo, yo actúo. Hasta que empecé a oír cantar a mi hermano, tuve conciencia del nivel de canto de mi papá, que es de los... O sea, búsquenlo en YouTube para que vean que no les exagero. Tito Bauch y luego Tito Livio. Búsquenlos. La potencia de la voz, él como show, su capacidad interpretativa. O sea, podía cantar desde mariachi, bel canto, hasta rumba y música, ¿sabes? Como tocutún tropical, todo este rollo. Soul, funk, jazz. Entonces tenía una capacidad interpretativa muy, muy amplia y con una potencia que yo decía, no, mejor yo escribo, mejor yo actúo, mejor yo, como que me inhibió su capacidad. Y mi papá insistió mucho tiempo, durante años, en que, pues que yo era showgirl. Entonces me decía, la gente no sabe que escribes desde chiquita, que eres comediante, tal. Eso también tiene que ver con mi show, con la insignificancia de llamarse Juana, porque ya él no lo pudo ver, pero me atreví hace más de 10 años a hacerlo por primera vez. Y dije, ya entendí lo que dice mi papá, y sí, o sea, wow. Y además, recordando un poco también sus palabras, fue que me atreví a romper este prejuicio que había en México de, eres uno que es bien absurdo, de actor de cine o de teatro. No, este es actor de televisión, que siempre hacían estas como diferencias cuando, pues el que es actor es actor, el que es cantante. Y el tema de la comedia y los géneros, ¿no? Que no, normalmente en mis tiempos era demasiado encasillante o muy limitante la forma en la que nos concebían como cabezas artísticos. Entonces decían, no puedes poner el currículum que bailas, actúas y cantas, porque eso, todo el mundo dice que haces eso y no hace nada. ¿Qué eres? Actriz. ¡Pum! Entonces, ok. Entonces yo empecé a tomar clases de actuación desde muy pequeñita, de ballet, canto, actuación. En total, a lo largo de mi vida fueron más de 15 años de distintos talleres de perfeccionamiento en la Casa del Teatro, con Pepe Caballero, con el maestro Raúl Quintanilla, maestro de Tavira, en fin, con Marta Luna estudié dirección escénica. Siempre he procurado seguirme preparando porque creo que es una carrera en la que no hay fin de aprendizaje. Porque además, conforme vas pasando etapas de tu vida, las experiencias que vas teniendo, sobre todo también el autoconocimiento, pues se va dimensionando de otras formas la concepción de la carrera. Entonces siempre hay que estar como al día de las novedades, pero sobre todo de saber tú como instrumento musical qué tanto puedes mejorar tu ejecución, ¿no? Al integrarte a una sinfonía, que para mí las partituras pues son las historias. Si me pudieras describir tu casa con un olor, ¿con qué olor sería? Nunca tuve una casa, nunca he vivido más de 6 años en un mismo lugar, nunca, desde que nací. Es triste, pero es real. Por eso les decía que soy una gitanilla, un caracol, traigo mi casa en los hombros. Pero un aroma como muy... Hay varios. Hay uno de mi papá que era como sándalo, que le encantaba el aceite de sándalo y los inciensos, el pachul y estas cosas como hippieteconas, pero no era hippie. Y su guitarra tenía un aroma, porque a la guitarra le ponía como sándalo y la madera, el olor. Me gustaba en el ombligo, en medio, meterme al diapasón y olía la madera de la guitarra a mi papá y me encantaba ese aroma y era de maderas. Entonces, las maderas por el lado de mi papá son muy características donde él estuviera, ¿no? El sándalo, sobre todo el pachuli sándalo y ese rollo. Otra que usaba mucho creo que se llamaba, espérate, a ver si me acuerdo, porque quienes nos oigan de esas generaciones a lo mejor se acuerdan cómo se llamaba. Ay, ya se me olvidó. Bueno, whatever, me acordaré. Bill Cream, que era una crema para peinarse. Se peinaba así, se pegaba su pelito como un gel, como una crema moldeadora de pelo, pero porque él tenía el pelo quebrado y le gustaba más bien embarradito, así como el Catrín de la lotería, del juego de la lotería, es igualito a mi papá. Se peinaba así de ladito y entonces el aromita del Bill Cream también. Eso por el lado de mi papi. Del lado de mi mamá, el aroma de lo que cocinaba. O sea, como, no sé por qué, sopa, cocina deliciosísima. Mi mamá cocina cañón. O sea, nomás porque nunca se dejó, pero yo le quería poner algo. Dice, vamos a poner
la receta de doña Claudia, o sea, lo que sea, pero madre, por favor, cocina espectacular. Afortunadamente salimos con muy buen sazón, todos. Mi hermano también tenía muy buen sazón. Mi mamá, el aroma de la comida, o sea, como las sopitas que nos hacía, hay un tema como de aromas, o sea, sí relaciono a mi mamá más con un tema de, ¿sabes? De cocina y sabores, mucho más que una cosa como, de aftershave, ¿no? Sí. Después de bañarse, utilice. Sí, entonces, bueno, pues eso. Y soy muy de nariz, ¿eh? Soy súper nariz, o sea, soy muy de aromas, bien olfativa. ¿En dónde Vanessa, cuando se sentía abrumada por lo que pasaba, se escondía? En los árboles, era un chango. Era un chango, te lo prometo, un chango. Era uno de mis sueños, era tener una casa en un árbol. Yo era un chango, o sea, pobrecita mi mamá, porque pues era muy chiquita, ya tenía casi 17 cuando me tuvo, y yo ahora que pienso en mí de niña, y luego en mi hermano, que estaba recargado, o sea, yo era la tranquila de la familia, imagínense, decía, qué nervios, qué angustia, qué ansiedad tener hijos tan intrépidos como nosotros, o sea, pobrecita, o sea, cómo le hacen, porque además cuando uno es chiquito, como que uno está intentando matarse cada 3 minutos, ¿no? O sea, cuando eres bebé, Sí. y luego a los 3 años ya metiendo todo en todos los hoyos que encuentras, así de ¡ay! O sea, o te metes todo por todos lados, o sea, empiezas como a probar el equipo y estás tentando un poco como tus límites todo el tiempo. Entonces, digo, ahora, híjole, qué barbaridad. Mis respetos para las jefas, porque en un segundo se te puede ir la criatura. Entonces, hay 2 lugares que a mí siempre me encantaron. Y ya descubrí el trauma, o sea, ¿por qué tengo esa fijación como traumita con ese primer lugar que hasta la fecha me sigue gustando, pero ya no lo hago? Que es el closet. O sea, guarida closet, o sea, de plano, o sea, de que no sé qué, me hacía como cochinilla bolita y me iba a meter a un closet así, pues, a guardarme hacia adentro, estar conmigo. Y me imaginaba cosas y empezaba a crear cosas o historias o lo que sea. Y el otro es en las copas de los árboles. Te digo, como mono. ¿Y el del closet? ¿Por qué? Ya descubrí por qué fue lo del closet, porque le dije a mamá, oye, fíjate que yo hacía esto cuando era niña y tal, y ahí sentía yo como un espacio seguro. Me decía, ha de haber sido porque cuando eras muy bebé, pues andaba de gira con tu papá. Andábamos los tres para todos lados. Y dice que hubo una vez que en un hotel les dieron una habitación, o sea, no tenían como para llevar a la nana y dormir a la niña en otra habitación, sino que esa tenía un closetzote, como un closet, un ropero como muy grande, donde cabía la cuna. Y que entonces ahí me ponían como para que cuando ya se durmiera, ellos también pudieran tener su rollo. O sea, como yo mi suite y ellos la suya. Entonces, yo, órale. No, pues voy a ver si no tengo algún tipo de trauma auditivo. Pero entendí, yo creo que por eso, porque, o sea, claro, me daba como esta cosa de seguridad, de saber que ahí estaban, que estaban cerca. Nunca recuerdo haber tenido una sensación como de abandono en ese sentido, pues, de que no estuvieran presentes. Y como volver al útero, ¿no? Es como volver al vientre, creo. Sentirse protegido. Sí, después tuve una experiencia ¿te acuerdas? Bueno, tú no porque estás muy chiquito, pero alguien de allá se acordará. Se pusieron de moda unas cápsulas como de agua salina para flotar. Te cerraban en una escotilla. Era como un féretro acuático, la verdad. Pero era como terapéutico. Entonces había spas y había lugares donde te ofrecían estas sesiones para que en agua salina flotaras y pudieras como reflexionar, como relajarte, como todo este rollo. Entonces, cuando la primera vez que estuve en una de estas sesiones, dije, ay, me acordé. Y lo mismo me pasa cuando estoy en el mar, boca arriba. Me acuesto en el mar y ahí me puedo quedar horas. Y es como esta misma sensación de volver al útero, porque pues sí, estás en el útero de la madre tierra, ¿no? ¿Cuál es el momento que necesitó más de resiliencia de tu parte en tu infancia? Sí, exacto. ¿En qué año, mi amor? No, vámonos por año, por orden alfabético, numérico. ¿Crees que has tenido una vida muy difícil? Uf, hermano, es un peliculón de muchas temporadas, muchas. Mira, la primera vez que yo recuerdo el trancazo más fuerte fue como a los, yo creo que 8 o 9 años. Mi papá cometió algo que ahora ya se tipifica como un delito, que en aquellos pues, tiempos era una fregadera para la mamá, pero no estaba tipificado como un delito y se llama violencia vicaria. Cuando mi mamá finalmente le dijo, ya no, gracias, bye, hasta aquí llegaste. Si hay alguien allá afuera que no sepa qué es violencia vicaria. Justo. Mi mamá le dijo, ya estuvo, chavo, te estás pasando, o sea, ya hasta aquí llegaste, porque se ponía medio violentón con la verdad. Digo,
con todo amor y respeto, pues sí, se le pegaba un poco le brincaba la estructura machista de la que él mismo provenía. Entonces mi mamá le dijo, hasta aquí llegaste, chavo, pero como era 16 años menor que él, como que no le perdonó eso. Entonces se ardió. Entonces la forma de hacerle daño por interpósita persona es a través de los hijos. Esa es la violencia vicaria. Okay. Es cuando no solamente no estás cumpliendo cabalmente con tus responsabilidades como padre, sino que al momento de la separación o de haber un conflicto, utilizas a los niños como una herramienta o moneda de cambio o como herramienta para seguir violentando a través de ellos. Está considerada la violencia más cruel. O sea, es como ya lo más extremo de las violencias familiares, ¿no? La violencia vicaria. Entonces, te digo, mi papá era muy cariñoso con nosotros, muy juguetón, nos dijo, nos vamos de gira, pero a mamá le dijo, voy a llevar a los niños al parque, y nos desapareció de la Ciudad de México. Y mi mamita tenía 24, 25 años, era un bebé, lloraba, le decían la llorona, no sé cuál. Entonces, bueno, yo andaba de gira con mi papá, pero yo por aquí ni por aquí, ¿me entiendes? O sea, yo no dimensionaba, porque no vi golpizas, nunca nos golpearon, ¿sabes? Es como, yo sabía que no se llevaban bien, los había visto discutir 1 o 2 veces, pero yo no tenía conciencia tampoco, pues estaba muy chiquita, tenía 8 años, 7, 8 por ahí. No, todavía no. Sabía que estaban pasando cosas, pero no entendía así como qué tan grave estaba el asunto, porque tampoco lo hacían tan dramático. No era así de ¡ah! Entonces, pasaron los meses, o no sé cuánto tiempo, porque también tengo eso muy confundido por el tema del trauma, ¿verdad? Que se le llama el trauma, entonces te confunden los tiempos. Entonces, no sé exactamente cuánto tiempo fue, pero yo recuerdo claramente que le dije, oye, papá, yo le enseñaba a leer y a escribir a mi hermano, y en los hoteles a donde iba, de hecho voy a ir a San Luis Potosí a dar un taller de entrenamiento actoral para cine, y creo que no me acuerdo si fue en San Luis o en Guadalajara, donde puse una escuelita en el hotel y metía niños en situación de calle. Entonces, veíamos niños afuera que no tenían para comer, y como mi papá me autorizaba a firmar en la fuente de sodas o en la cafetería de los hoteles, de repente se me hizo fácil decir, tú no tienes nada que comer, pues vente, también tráete a tu hermanito, y órale, vente. Entonces, de pronto ya eran 5 niños pidiendo hamburguesas malteadas, papas a la frontera, ya sabes, todo el momento. Hasta que un día mi papá me dijo, ay, qué linda, mi amor, nada más que ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se comió 4 hamburguesas, 5? ¿A qué hora hicieron? Le dije, no, papi, es que hay unos niños afuera que no tienen comida, están vendiendo sus chicles, y yo no tenía para comprarles, pero sí podía firmar aquí porque tú me dijiste que yo podía pagar con mi firma, y por eso ya pagué. Y me decía, no, es que así no funciona el sistema. Y me acuerdo perfecto de sus ojos, Remy, así como que le di demasiada ternura. Estaba yo muy chica, antes de esto que te voy a contar de la resiliencia. Y ya me explicó y me dijo, no, mi amor, mira, tu firma se cambia por dinero. Está bien lo que sientes, eso está muy bonito, pero no siempre. Invita a 2, no a 5. Ah, bueno, cortear, Vanesia. De pronto un día me dice mi papá, oye, mija, ven, ¿qué estás haciendo en las tardes? Porque luego se iba a ensayar mi papá o cosas así cuando yo me quedaba en el hotel con mi hermano jugando y nos encargaba, entonces andábamos felices por todas partes. Y yo, la escuelita, ¿cuál escuelita? Es que le hice una escuelita a mi hermano, como le estoy enseñando, es que con el pizarroncito que me compraste, pero los niños de afuera, ¿te acuerdas que te dije que había unos niños que no tenían? Sí, mijita. Bueno, es que no, ya no los estoy invitando a todos a comer, pero sí los estoy invitando a que tomen la clase de las letras. ¿Cuántos niños? Pues como a 5, así 6, bueno, casi como que 7. Es que es un club. Y me dice, no, tampoco eso, hija. O sea, no está bien visto, porque si les pasa algo aquí adentro, vamos a tener un problema. O sea, como que siempre era muy paciente era muy raro mi papá. O sea, era paciente con nosotros y con los animales, pero con sus parejas le falló. Algo ahí. Salud mental, vayan a terapia, señores, por favor, desde chiquitos, es importante. Entonces ya entendí. Bueno, con este tema de quererle enseñar a mi hermano cosas, me empezó a preguntar cosas que yo ya no le podía contestar. Entonces le dije, oye, papá, me quiero ir a la escuela. Yo tenía como 7, ya me acordé. Necesito seguir estudiando porque así de gira y todo, mi hermano ya me está preguntando cosas que no le sé contestar. ¿Cómo qué? Entonces ya, pues cosas así como que si, ¿por qué el cielo es azul? O sea, las cosas ya sabes pues quién sabe, porque así lo pintó Dios, pero y luego, y cosas como de ecuaciones y multiplicaciones, cosas que no sé, yo quiero seguir estudiando. Entonces yo así necia. Y me dice, órale, va. Mi papá todavía seguía ejerciendo esa violencia, escondiéndonos de mi mamá, porque mi mamá no quería volver con él. Y entonces, en vez de mandarme con mi mamá a la Ciudad de México y decirle,
Leti o Claudia, pues se llama Claudia Leticia, mi mamá, vente por los niños o lo que sea, me manda a estudiar a la Ciudad de México con unos primos de mi papá que yo ni conocía, gente que yo ni conocía. A los 7, 8 años, es uno de los momentos de película más dolorosos de mi vida, desprenderme de mi hermano, de mi papá, central de autobuses, me encargó con una señora, con una pasajera X. Me acuerdo que traía yo cargando aquí una bolsita donde tenía los datos y a dónde iba a ir y todo, pero era también para escribir, para apuntar, porque yo escribía. Me fui todo el camino sin hablar. Imagínate yo sin hablar. Y durante varios, o sea, llegué a esa casa donde me recibieron, no creas que me trataron tan bien. Los niños, los hijos grandes de esta señora me agarraban de tiro al blanco, entonces por donde yo pasara me daban monedazos o me aventaban una goma en la cabeza, todo así de película, como de película, yo me sentía Anita la huerfanita. Y me tardé mucho en hablar. Entonces era muy raro porque me acuerdo que luego mi papá habló por teléfono para saber, quiero hablar con la niña. Oye, tu hija es muy rara, tú dijiste que era muy sociable y que muy platicadora y todo, pero mi primer nombre es Alma. Le decía, Almita no habla. Y mi papá, ¿qué? No, eso sí está grave. A ver, pásamela, como de que no habla. A ver, entonces, ¿ya qué tienes? Nada. Bien. Sí, mi hermano, ¿cómo está? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nos desprendemos, mi hermano y yo, por primera vez, mi hermano era 3 años menor que yo y era mi bebé. O sea, desde antes de nacer ya lo esperaba. Me permitió la vida. Qué lindo. Maternarlo, la verdad. Yo estoy muy agradecida con eso, porque tuvimos una relación, fue mi maestro de vida, mi coach, mi motor, mi inspiración, también mi gran dolor del alma, de cabeza, porque él sufrió mucho por su hipersensibilidad, pero también me permitió maternarlo siempre desde antes de nacer. Entonces, desprendernos para él fue muy doloroso y se enfermó. Gracias a que mi hermano se enfermó y que yo casi que enmudecí, no le quedó más remedio a mi papá que hablarle a mi mamá y decir, oye, pero fíjate qué canijo. Le avisa a mi mamá, los niños quieren verte, vente para acá. Llega mi mamá y yo no estoy. Y no le decía dónde estaba. Imagínate mi mamita. Fuerte. Entonces, todo ese periodo, esa primera etapa, digamos, estuvo fuerte. O sea, te forja el carácter cañón. Pues imagínate, mandas a una niña de 7 años, si en una casa que nadie, que no conoce a nadie, y además la empiezan a bullear los hijos más grandes, chamacos más grandes como de 12 o 13 años, ya adolescentitos, a bullear a la criatura, pues... no, me imagino que debe haber sido... Y sobre todo la separación en película, te lo digo así, a autobús arrancando, y mi papá y mi hermano corriendo, llorando como si los estuvieran matando. Así de... ¡ah! Entonces tengo esa imagen de ellos corriendo atrás del camión, llorando, y lo recuerdo todavía así, cámara lenta, ya sabes, de violines de... como así. Ese es un momento donde sí ocupé... Me comunicaba escribiendo. Incluso en el viaje hubo una parada para ir a comer algo en un comedor. Y la señora con la que mi papá me había encargado, yo no le quería hablar, entonces le escribía, ¿me puede pedir un arroz con huevito estrellado? Y así. Y me decía, ¿por qué no hablas? Y yo, no tengo voz, así. ¿Y cuando volviste a ver a tu mamá, qué le dijiste? Por lo que pasó con mi hermano, que se enfermó, y además no solo se enfermó. ¿De qué se enfermó? Le dio gripa, una cosa así, pero okay. como con fiebre y que delirió, y entonces mi mamá y mi hermanita y no sé qué, pero no fue nada más eso. Se recuperó y se cayó jugando de un sub y bajas y se rompió un bracito. Se tronó su bracito. Entonces mi papá fue cuando ya dijo, no, ya me estoy pasando de súper... De cohete. Sí, ya me pasé 3 pueblos. Entonces le avisa a mi mamá, vente por los niños, y mamá está mi hermano. Se viene para acá en friega mi mamá a la Ciudad de México otra vez y va por mí a esa casa. Así de vengo por mi hija. Y estas personas, primas, aliadas, cómplices, porque acuérdense que este tipo de personajes que tienen una conducta narcisista, manipulador y medio perversona, siempre tienen monos voladores que les secundan sus estupideces. Entonces los primos que no conocían a mi mamá ni conocían bien la historia, me negaban las cartas de mi mamá a hablar con él. O sea, me escondían de ella, pero llegó mi mamá por mí, dijo, me llevo a mi hija. Y yo feliz, feliz. O sea, yo lloré muchísimo cuando vi a mi hermano con su yesito.
¿Qué te pasó, hermanito? Entonces ya lloramos mucho, nos abrazamos así como changuitos y ya, nos vamos a vivir con mi mamá. Y a partir de ahí viene todo un redescubrimiento o un reconocimiento de mi mamá. Porque la versión durante esas vacaciones también es parte de la violencia vicaria, para quienes no lo sepan, es la alienación parental, o sea, ya no le dicen alienación parental, pero es lavar el cerebro a los hijos para ponerlos en contra de la mamá. También hay a la inversa y sucede, para que no se me pongan locos los señores que nos estén viendo, también hay muchos papás a los que les han aplicado estas cosas, estas formas de violencia, les ocultan a los niños, se los echan a andar. O sea, existe la inversa, pero estadísticamente, como sucede, y sobre todo en México, el 98% de los casos es contra las mujeres. Por eso la violencia vicaria en este país, que ya es ley, casi en todos los estados, pues está enfocada, es una forma más de violencia en razón de género. Entonces, bueno, regresé con mi mamá, nos empezamos a llevar súper bien, todo increíble, luego ya reapareció mi papá, en fin, larga historia, y digamos que esa fue como, sí, yo creo, sin duda, el primer separación de mi hermano a esa edad, esa imagen de ir llorando atrás, así como en película, entonces ese sería como... ¿No empiezas a crear mucho rencor hacia tu papá? No, es que no sé, no tuve rencor hasta los 14. O sea, hasta los 14 años que me cayó el 20 del machismo, de la violencia contra mi mamá. ¿Por qué? Porque de los 9 a los 13 años más o menos, la onda era como reconocer a mi mamá. Mi papá ya nos había dicho en el tiempo que anduvimos de gira con él, que nos ocultó de ella, que mi mamá que nos había abandonado, que se había ido con otros. Yo, bueno, no le creía mucho, pero a mi hermano sí le hizo mucho daño. Pero estaba muy chiquito, mi hermano tenía 3 años, yo tenía 6. Entonces fue como un año más o menos entre que anduvimos así para acá, para allá. Y más que no tenía resentimiento con mi papá, pero sí, como a los 13 años, 14, ya que empecé a tener más conciencia, ya en la adolescencia, dije, se superpasó de lanza. Y me acuerdo perfecto que fue porque me contaron que le decían la Llorona. Entonces yo le digo, ¿cómo? Una prima me dijo, oye, a tu mamá le decían la Llorona. ¿Sabes que a tu mamá le decían la Llorona? Cuando no los tenía ustedes. Y yo, ¿cómo? Sí, porque donde estuviera de repente de la nada se soltaba, ¡ay, mis hijos! Y se soltaba. Y nos pedía prestados con o sea, mi mamá vivía con su hermana y con su papá, mi abuelito. Todos vivían en la misma casa. Y mi tía tenía sus hijos bebecitos. Entonces, mi mamá le pedía prestados a veces los bebés, los sobrinitos, para poder dormir. Abrazar a sus... Y no, pues por eso te digo que es la crueldad. Es una forma de crueldad ya que no tiene ni palabras. O sea, yo no puedo... Cuando a mí me cayó el 20 de eso, idolatré, amé, porque además mi mamá nunca nos habló mal de él, jamás. Ella siempre quiso quedar bien con él, ser su amiga, ¿sabes? O sea, que él se diera cuenta, o sea, quería que él concientizara que podían ellos llevar una relación amistosa, aunque ya no estuvieran juntos, pero él nunca le perdonó que ella fuera la que dijera hasta que llegaste, chavo, siendo tan chiquita, se ardió. Yo la verdad creo que en el fondo es un amor totalmente... No es amor, es una idea equivocada. No, por el lado de mi papá fue el amor de su vida. O sea, y para mi mamá también, porque nunca se volvieron a casar, nada, pero muy malentendido por la época, ¿no? Y la estructura de la época de que la dominación es ser hombre, es ser muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el amor. Entonces, pero cuando lo pude hablar con mi papá, porque me cuentan esto de que la Llorona, tú imagínate, yo así de ¿qué? Se me hizo el corazón así cachitos y yo, no, mamá, y la abrazaba y dice, te amo mucho, mamita. Mamá siempre muy cariñosa, ha sido muy cariñosa. Nunca nos habló mal de él. Mi papá sí hablaba mal de ella. Entonces, ¿sabes? Como que la diferencia. Yo dije, no, esto está muy mal. Entonces, veíamos a mi papá a veces cada fin de semana, a veces porque él trabajaba fuera de la ciudad, o sea, cantando en distintos hoteles, en bares. Y cuando me tocó volverlo a ver, que ya había yo así echado coco a todo, como él me dio la confianza desde que nací de ser súper frontal con él. Dije, ¿te pasa? Tengo que hablar contigo porque estás del nabo, o sea, estás en el hoyo. Ay, ¿por qué me dices eso? Yo, te pasaste 3 pueblos. O sea, ¿qué es eso? ¿Quién en su sano juicio es tan tierno con los animales, tan amoroso con los niños? Me hablas de Dios, me hablas de la fe, me has dado valores, me has hecho creer en mí y trata de esa forma a la mamá de los niños. ¿Por qué hiciste eso? No sé. Dije, ¿cómo no sabes? Pues vete a terapia. O sea, investiga, porque no está padre. Ofrécele una disculpa.
O sea, mi mamá siempre quiso ser tu amiga. Es muy grosero con mi mamá, eso no está bien. Y no me voy a enojar contigo, pero me va a costar mucho perdonártelo porque hiciste mucho daño. Tenía 13 o 14. Luego empezamos a discutir. Terminé pegándole yo a la mesa así de que era un necio. Y le dije, yo casi como yo mamá regañándolo de, pero por Dios, que eres un necio y paz, que le pego a la mesa. Me salgo corriendo de la casa. Me acuerdo que estábamos porque él estaba viviendo en Cancún. Fueron unas vacaciones en Cancún. Y él sale corriendo atrás de mi hermano y de mí, pero mi hermano se iba corriendo atrás de mí. Y dice, son unos gremlins que estaban de moda en aquellos tiempos, los gremlins. Y nos botamos de la risa mi hermano y yo así de, no puede ser el peor insulto que encontró, o sea, los gremlins. ¡Ja! Entonces ya bueno, como que nos empezó a dar risa a todos y ya nos regresamos y él le bajó y yo le bajé y le dije, oye, no es para que grites ni te enojes, es para que lo corrijas porque no está, o sea, tú mismo me has dicho cosas que no estás haciendo, está raro eso. Sí, claro. Y es muy contradictorio porque además a mí me estás creando un conflicto que no, como ¿por qué? Si me caes bien, o sea, tú eres mi papá, eres mi amigo, eres a todo dar, yo te admiro, pero ¿esto qué? ¿Qué fue? Me dijo, no, bueno, ya fue. Dije, no, ya fue, no, o sea, corrígelo, reconócelo, pues. Siempre hay tiempo y siempre hay modo de enderezar las cosas. Yo con él hablaba desde antes de nacer, y como él decía que yo nací de 10 años, que yo ya nací vieja, siempre nos llevamos muy bien. Entonces tenía la confianza de poder sentarme, por eso no le pude, o sea, quise, pero no le pude, ¿sabes? Guardar el rencor. Claro, porque pues no era mi relación directa, era indirecta. ¿Sí me explico? Y decía, güey, no es mi relación directamente, o sea, no me lo está haciendo a mí, pero pues el otro ser, el que me trajo aquí, que es una pobrecita chiquita, bebecita, la llorona llorando por sus bebés, está cabrón. Entonces, lo pudimos hablar, más o menos lo suavizó, más o menos lo entendió, ¿no? Como que mejoró un poco la dinámica de relación cuando se veía con mi mamá. Y mi mamá siempre, pues, echadísima para adelante, una roca. O sea, mi madre es la fortaleza. O sea, ella espiritualmente es una cosa impresionante. Y del lado de mi mamá es como una matrilínea. Son muchas historias de muchas mujeres que solas sacan adelante a sus hijos, pero con amor, o sea, nunca tiradas en el terreno baldío, nunca en alcohol, nunca ¿sabes? En cosas depresivas, bajas, como de autovictimizarse, sino de mucha... Echadas para adelante. La resiliencia, ¿no? Yo creo que viene de ahí, y también el tema del feminismo, de las causas sociales, claro. ¿no? El tema de la justicia de género, evidentemente. Y dentro de lo que estamos planteando, me llamó mucho la atención que dijiste que tu vida podría ser una telenovela, ¿no? Una serie. Fácil. Tragicomedia musical, ¿ok? Sí. Esta fue la temporada 1, pongámoslo. Sí. ¿Cuándo y cómo empieza la temporada 2? De momentos así, momentos ¿cuándo llega bravos, otro bache en tu vida del cual agarras y dices, vamos a sacarnos adelante? Mira, ha habido, digamos, a partir de ahí, yo empecé a trabajar profesionalmente a los 14. Órale. Bueno, 13, tenía 13 años cuando empecé a hacer teatro, digamos, pero todavía no cotizaba en la ANDA. O sea que yo doy como por que cotizo en la ANDA, pues en el 85, ¿no? Que es lo que dice la ANDA, pero empecé un poquito antes en teatro. Estaba muy chiquitita, pero empecé a trabajar precisamente porque yo quería ayudar en la casa también y porque ya traíamos la profesión, o sea, ya teníamos la vocación, mi hermano y yo. Él había empezado antes que yo en Chiquilladas y la única condición era prepararnos. Entonces, digamos, a lo largo de mi inquietud profesional y laboral, a los 13 o 14 años, cuando fue el terremoto, pues sí, en el 85. En el 85. Nosotras, mi mamá, mi hermano y yo vivíamos en la colonia Roma, que se cayó casi toda. Y la Roma y la Condesa, bueno, la Condesa hubo estragos brutales en el 85, pero la Roma casi toda, pum. Y fue un fenómeno muy extraño porque lo que después nos explicaban los especialistas es que era oscilatorio y trepidatorio, ¿no? El terremoto del 85 fue oscilatorio y trepidatorio. Entonces, el trepidatorio, como va así, lo que hace es que bota donde sube la curva, tira todo lo que hay mal puesto o fracturado. Entonces, era una cuadra así, una no, una sí, una no, una sí. Fue una cosa espeluznante. entonces, salir de ahí, de la Roma, vivíamos, por estar el mercado de Medellín, en Campeche, justo enfrente del mercado de Medellín, caminar hacia el circuito para podernos salir de la zona cero, lo que vimos, lo que olimos, era como si hubieran bombardeado. Vimos cosas fuertísimas, o sea,
¿Qué viste que te llamó más la Mucho, atención? una mujer incendiada, como explotada, con el pelo quemado, como rota, como con raspones, como no sé si le explotó el boil. ¿Qué explotó? ¿Cómo logró salir? Su edificio estaba abajo, atrás, con los ojos de la mirada de las 1000 yardas, ya sabes, así desorbitado, los ojos que se agarraba así, decía, mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija, mi hijo, y no, en shock, completamente ida en shock. Eso fue tremendo. Y luego vi también me acuerdo que había un niño chiquito que estaba llorando y lloré, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y una vecina que afortunadamente había salido por algo a esa hora, porque fue tempranito en la mañana, había salido por algo, conocía al niño, entonces lo estaba como dándole contención. Todo esto caminando, por eso te digo que mi película, mi historia es muy cinematográfica. Tengo mis memorias siempre son como súper cinematográficas, las recuerdo casi que hasta musicalizadas. Íbamos caminando y vemos como la vecina lo abraza, pero era muy chiquito, yo creo que tenía como 5 años. Y decía, ¿verdad que mi mamita va a venir, va a salir? Mi mamita se quedó atrás, me empujó. Entonces yo no sé si la mamá lo aventó de algún lugar o qué hizo la mamá y ya no alcanzó a salir. Y atrás yo le preguntaba, o sea, yo le decía a la vecina, ¿qué necesitan? ¿Cómo ayudamos? Así, ¿qué podemos? Nada, pero me daban muchas ganas de abrazar al niño. Te digo que desde chiquita ya nos protegía yo a los chiquitos y a los animales. Y en eso va saliendo una camilla con... ¿La mamá? Pero en bolsa. De ese edificio. Cosas muy fuertes. Estaba yo muy chiquita. Y el olor, olía a muerte, con polvo. Todo era polvoso y olía a muerte. Olía horrible. ¿A qué huele la muerte? Como a humedad, con tierra, con gas, sobre todo como con gas butano, como una cosa como de gas. Y también seguro era gas porque pues, seguramente. Pero es un olor como a humedad, a tierra, pero no padre, porque la tierra mojada huele muy delicioso. Rico. Yo amo el olor de tierra mojada, pero este es como rancio, ¿sabes? Como cuando se encierra la humedad con algo como con cobre, o sea, una cosa de esas como que hasta sientes el aroma, ¿sabes? Te da como sinestesia. Un poco eso es lo que me pasó a mí, que me daba como si sentía la muerte. Entonces caminamos hasta el circuito y fuimos viendo muchas cosas. Nos fuimos a refugiar a casa de mi abuelito materno, a la Colonia Nueva Santa María, y ahí estuvimos un tiempo. Luego teníamos que regresar por las tortugas porque se nos había quedado un tortuguerito. De esas tortuguitas. Perdón por la risa, pero sí, se nos había quedado después de pasar y ver a la mamá. Yo así de, ¡las tortugas! Entonces, como que a los 3 días teníamos que regresar por a ver qué había además, porque con el miedo de las réplicas. Y como todo se había caído alrededor, ¿se hace cuenta? De mi cuadra, que es donde está el mercado de Medellín, a los lados se cayó todo. Todo de la cuadra. O sea, una cuadra ya no estaba, la otra ya no estaba. Iban salteadas. Algo muy impactante. Entonces, al mes y medio, como teníamos que tomar clases los sábados para recuperar las clases perdidas, es que dejamos de ir. Estaba yo en un colegio en la Colonia Condesa, en el Aberdeen, y teníamos que ir los sábados a recuperar clases que perdimos. Entonces, un sábado, como al mes y cacho, volvió a haber réplica. Hubo un temblorcillo. Me desmayé. Estaba yo todavía en mi departamento, en la casa. Me desmayo, regreso, voy al otro día a la escuela, en la mañana, sábado, y me desmayo en la escuela, pero así como de la nada. Siento que me voy a desmayar. Mocos. Y entonces era una escuela muy pequeñita, familiar, de la Condesa. El hijo, uno de los maestros eran como los dueños de la escuela, pues eran docentes, y me llevó cargando a urgencias de Chilpancingo, de la calle de Chilpancingo. Y supuestamente llegué que en estado de coma. Entonces se tardaron mucho en encontrar qué tenía y me hicieron pruebas de todo por la edad, porque adolescente, terremoto, desmayada, embarazo, drogas, así. O sea, fueron descartando para saber por qué no regresaba. Y ahí yo tuve una muerte clínica de 2 minutos. No me digas. Ajá. ¿Te acuerdas qué se siente? O sea, ¿ves algo o...? Sí. No concretamente. Yo no vi toda mi película y así toda mi vida pasada. Hasta mi joven vida de 14, 13 años. Bueno. Los sabes que tenía adolescentita. No. Pero sí vi muchas luces de colores. Órale. Y como si llegara como a un huevo
una especie de limbo donde no había arriba, no había abajo, no había nadie ni nada. Y la mejor sensación en mi vida, so far. Pero lo que explican después los neurólogos, porque claro que te da curiosidad saber qué pasa con el proceso, qué está pasando con el cerebro, con la mente más bien, y luego con el espíritu, con el alma, ¿no? Que ese es otro viaje. Yo digo que conforme se van cerrando las aplicaciones, dicen las neurociencias, bueno, los psiquiatras, los neurólogos, que cuando uno está a punto de morir o está en esa línea cruzando la frontera, el cerebro segrega la droga más potente, que es como un no es LSD, es la otra. MDMA. Ajá, que tienes una reservita ahí para esos momentos, para que no te dé miedo dar ese paso, para que te puedas soltar del cuerpo. Wow. Que es un proceso del cerebro. O sea, que es como que segrega la droga más potente que hay en el planeta, que hay una como reserva en caso de así, rompas en caso de emergencia, para que esa sustancia te ayude, te aliviane y puedas trascender y no te dé miedo desprenderte. Entonces, yo creo que yo estaba todavía en ese estado, es decir, que como que a lo mejor estaba yo como así, como que ya me iba ahí, todavía no me iba completamente, aunque yo para ellos ya me había ido sin signos vitales, cuando escuché una voz que decía, hay que hablarle a los papás porque ya se nos fue esta niña. Y yo, como que lo escuché así y lo vi como en Top Shot, como si fuera un Top Shot, o sea, lo vi como desde arriba de la cámara, para que me entiendan, hagan de cuenta como que de que estás así y haces así, y en vez de ver de lado, vi hacia abajo, y vi una camita con los tit, y estaban dándole, así, tit, y yo, como que hasta ese momento me cayó el 20 y dije, no estoy soñando, me estoy yendo. Entonces hablé con Dios, según yo. Dije, no, pero sí me permites tantito. Sí, creo que no he acabado de estar aquí. Sí, le va a romper el alma a mi mamá y a mi hermano. Se les va a romper el corazón. O sea, sí me acuerdo perfecto que regresé por amor a mi hermano y a mi madre. Creo que el ser humano, mientras no te rompan un órgano vital, tienes esa posibilidad de estar más tiempo aquí o de soltarte. Por eso dicen que cuando hay algún enfermo terminal que está sufriendo mucho, un enfermo terminal, hay que hablarles para que no tengan miedo de irse, porque si no, no terminan de soltarse. O sea, sí creo que tenemos, bueno, al menos como yo lo he vivido, que ya han sido 2 veces que he estado cerca de eso. Entonces, segundo acto de resiliencia fue como a esa edad en la adolescencia, la primera en la infancia cuando me separé de mi hermano, y la segunda, pensar que nos íbamos a separar para siempre. O sea, que yo dije, no, o sea, cuando dijeron eso de, avísenle porque ya se nos fue, y yo me veía, como en maqueta, o sea, había como una maquetita chiquita ahí. Dice, ya, mira, qué curioso. Y pensé en mi mamá entrando con mi hermano y yo, adiós. Dije, no. Dije, no, yo no he terminado de estar, perdónenme, todos no acepto. Así, tal cual. Y haz de cuenta que la sensación fue de no tener signos vitales, como si me hubieran soltado y un salto al vacío, o sea, como una caída libre sin paracaídas. Y de no tener ningún signo vital, me incorporé como Nosferatu. O sea, sí. Ir otra vez para atrás. Y entonces pensaron que me iba a dar un paro porque el corazón así. Fue una cosa muy... Pues mira, o sea, ha habido ya muchos estudios al respecto de eso, ¿no? De cuando te vas y regresas y de que sí es posible de pronto el desprendimiento del alma que pesa 21 gramos. Habían hecho un cálculo que, bueno, se dice que el alma pesa 21 gramos porque es el peso que pierdes al morir. Por eso está la película de González Iñárritu, se llama 21 gramos, ¿no? La segunda. Yo, como me cuento la historia y como la trato de organizar en mi mente, es que yo negocié, que yo todavía no acababa de terminar, porque yo no podía hacerle eso a mi mamá y a mi hermano. O sea, no se lo merecen. Les va a romper el alma, el corazón. O sea, no, así no es la historia. Así no es mi historia. Regreso, pero regreso con una regresión de 2 años. Entonces, cuando ya por fin logran estabilizar mis signos, hubo un accidente muy fuerte afuera en Insurgentes y necesitaban las camas, literalmente me corrieron. O sea, dijeron, bueno, ya no está en peligro, ya se la puede llevar, nada más que no sabemos por qué dice que tiene otra edad y por qué habla como niña chiquita.
Y yo hablaba más chiquita. Órale. Y decía cosas de cuando era más 2 años antes, pues, o sea, si tenía 13 hablaba de 11 o de cosas de 10 así, de mi examen de español o de cosas. Sí, como si no hubieran existido. Sí, esos así 2 tengo un años. examen de las capitales y tengo que hablar con mis amiguitas de la otra escuela, de la escuela anterior. Entonces, claro, la terapia lo que me explican es la mente lo que hizo, obviamente, ante el impacto de todo lo que fue el terremoto, ese mes, estás fuera, regresas, la muerte, o sea, fue tan impactante vivirlo desde la Roma y sobrevivir y demás, que Lo borraste. memoria selectiva, bloqueas el capítulo, te regresas a donde no estaba todo eso, lo borras. Y ya poco a poquito, digamos, la resiliencia en ese sentido fue cuando mi mamá me dijo, no, Almita, saliendo del hospital, porque yo le decía, oye, quiero ver esto, ay, mi hermano, ¿por qué está tan grande? Tú no eres mi hermano. O sea, no, Almita, soy yo, no, tú no. Pues ya estaba mucho más grande. Entonces, como decir, ok, le voy a creer a mi mamá que estoy en otra escuela, que ya no tengo esa edad, que vivimos en otro lugar, porque lo iba viendo poco a poquito todo y como tratar de reconocerlo. Lo raro fue que nunca me llevaron a terapia. O sea, mi mamá nunca me llevó a terapia y pues así quedé. Así quedé. Lleven a terapia a sus criaturas, por favor, no sean así. Terapia es importantísimo. Y ahí creo que fue donde tuve que agarrar como más resiliencia. Pues sí, porque mis amiguitos de la secundaria, que ya estaba yo en secundaria, no estaba en primaria, entonces me recibieron en el salón como, me decían otro nombre, me decían chiquis, por mi hermano que estaba en chiquilladas, pero cuando yo era chiquita, cuando yo estaba en primaria, tenía una vecina que era la chiquis, que era mi amiga, entonces me decían la chiquis y yo no soy la chiquis es Rosalba, ¿tú quién eres? Y entonces como que me empecé a acordar de ellos poco a poquito, me empecé a acordar de las así, pero de puro... Sacarte adelante. Pues de puro valor, o sea, decir, pues sí, o sea, acepto. Acepto que esta es otra realidad a la que pertenezco y tengo que entenderla poco a poco. A ver, se nos acabó el tiempo en el sentido de la entrevista y me gustaría cerrarlo con, dentro de todos estos capítulos, hay unos más fuertes que otros, ¿no? ¿Cuál es el más fuerte de todos y cómo saliste adelante? Si me lo puedes contar. Claro. Para que si hay alguien allá afuera que esté viviendo lo mismo. Claro, totalmente. Ha habido 2. Después de eso, digamos, infancia. El más fuerte. Adolescencia. En tu vida en general. Adulto, mi papá se sale del chat. Se desvive en casa de Héctor Suárez. Ya les conté mi relación, cómo era con mi papá, que era muy cercana. Para entonces, él estaba pasando un momento muy mal, estuvo mal diagnosticado. Ya conté esto en otras entrevistas, recientemente, de hecho. Ahí con el burro Van Rankin, ahí me encuentran contando un poco qué fue lo que pasó. Estuvo mal diagnosticado, tenía herpes zóster, pero luego habían dicho que era cáncer y era influenza. No estaba todavía diagnosticada la influenza. Fue en 2007 y si revisan los anales de la historia, sobre todo clínica, en 2007 decían que era un nuevo brote de tuberculosis o neumonía típica, pero no influenza. Remember COVID, lo mismo. Empiezan a presentarse casos de complicaciones en vías respiratorias y muerte. Ay, es una neumonía típica. Hay un nuevo brote de no sé qué cosa. Pero bueno, no estaba diagnosticado. Entonces estuvo mal diagnosticado, tuvo un brote psicótico, tardó mucho tiempo como en medio estabilizarse y bueno, le vino una depresión inmensa por los dolores, por la situación en la que él se encontraba, económica, todo. Le vino como todo de golpe, 69 años tenía y se fue. Entonces, claro que fue traumático porque fue un escándalo mediático, pues en la casa de Héctor Suárez, mi papá cantante, yo, y fue súper traumático en el sentido de que lo primero que uno se pregunta cuando se queda, y eso también considérenlo, por favor, no sean así, si se van a ir, pues yo no puedo juzgar a nadie que tome una decisión porque no sabemos el dolor que están viviendo y la mayoría de las personas con pensamientos intrusivos lo que no soportan es la situación, no es que no quieran vivir. La circunstancia que están viviendo, el dolor que están sintiendo espiritual, mental, económico, psicológico o físico, es lo que ya no soportan. Entonces, no es que no quieran vivir. Yo no puedo juzgar esa decisión, pero sí me hubiera gustado que, por el ser humano que eran, hubiera podido resolver su vejez de otra manera, porque creo que en el fondo era un ser humano fabulosamente inteligente, talentoso, creativo, que cometió muchos actos violentos con sus parejas. Fue violento, o sea, no era de golpizas, así, sino tenía exabruptos y podía ser cruel con la palabra, muy hiriente con su pareja. Entonces,
no se cuidó económicamente, no supo tener como una estabilidad porque no tuvo una atención temprana a la neurodivergencia. Las personas altamente creativas no somos personas normales, somos neurodivergentes, estamos dentro del espectro. Y dentro del espectro autista hay infinidad de variantes, algunos son funcionales, otros que no, otros que sí, otros que llegan a ser funcionales. Pero si tú estás tienes una neurodivergencia, porque eres altamente sensible, altamente creativo, tienes oído absoluto, tu mente no para de crear cosas y demás, y no estás canalizado, no tienes las herramientas, evidentemente esta realidad y una sociedad como la nuestra, que de pronto pues no es cualitativa, sino cuantitativa, en cuanto a cómo reconocer las carreras profesionalmente hablando, pues la gente se puede frustrar y se puede ir hundiendo Poco a poco. en esos pensamientos que Ese fue no el más vales, no de difícil. esto, no lo otro. Pues yo creo que le vino todo eso junto y la enfermedad, el herpes que lo tenía con unos dolores espantosos, le metieron morfina creyendo que era cáncer, lo que él tenía pulmonar. Durante una semana le dieron morfina en el hospital donde estuvo, en el INER, y resultó que no era cáncer porque yo pedí que hicieran una biopsia, entonces era influenza, pero no estaba diagnosticada todavía, y lo destetaron de una. Otra cosa importante, si nos están escuchando, con relación a la salud mental, si están en tratamientos psiquiátricos, que ahora ya ha avanzado mucho la ciencia y hay cosas increíbles que los pueden sacar de problemas muy rápido. Yo apenas voy a entrar a el tema psiquiátrico. O sea, a mí mis psicoanalistas toda la vida, mi terapeuta, lo que sea, nunca no me han querido mandar. Pero ahora sí, ya por el tema de ansiedad, yo fui violentada hace 5 años. Después de lo de mi papá, lo más fuerte es la pérdida de mi hermano. Lo más duro que he vivido. Lo más fuerte, lo más doloroso. No lo puedo ni decir todavía, no lo puedo hablar. Apenas después de 3 años estoy volviendo a cantar. Se fue la música de la casa. Tenía la voz así. Hice un personaje en Juegos Interrumpidos para VIX Premium, que es el personaje más impresionante que he hecho en mi carrera, más comprometido, y la voz la tenía hecha pedazos por Victoria, que es mi personaje, que es una indígena mazateca súper violentada, precarizada, a la que le venden a su bebecito chiquito para una red de tráfico para adopción en Estados Unidos. Fuertísima está la serie, increíble, súper actuaciones, por favor véanla, temas bien importantes que tenemos que atender como sociedad, muy amorosa, está contada desde el amor, a pesar de que son temas muy delicados, con un equipo excelente delante y detrás de cámara, Silvia Navarro, Jorge Salinas, Luis Felipe Tobar, Roberto Sosa, repartacho, véanla en VIX Premium, Juegos Interrumpidos, pero la grabé entre Victoria, que hago mímesis con mis personajes, soy, digamos, de las pocas actrices especializadas en la caracterización y en la construcción de personajes desde adentro, de adentro hacia afuera. Victoria me afectó mucho, es un personaje muy, muy doloroso, que de alguna manera he acompañado en mis causas sociales a lo largo de 23 años con el tema de la agenda de género y las violencias de género y derechos humanos, el tema de los pueblos indígenas, sobre todo nuestras mujeres originarias, y mucho tenía que ver con lo de mi hermano, viéndolo en terapia de cómo es que tengo el nudo en la garganta porque Victoria tiene que cantar una canción de cuna. Es la primera serie producida por Televisa Univisión que tiene una lengua originaria como hilo conductor, que es el mazateco. Y hay una canción de cuna que hace que el niño, años después de haber sido adoptado, tenga la memoria auditiva, y por esa canción de cuna se empieza como a, ¿me entiendes? Se empieza a hilar la mamá todo lo que pasó con la ayuda del terapeuta, porque al niño lo llevan a terapia. Entonces, gracias al psicoanalista se dan cuenta que el niño trae cosas y memorias y empieza a desenredar esa madeja para llegar hasta la familia biológica, la mamá, estando en Estados Unidos. Entonces, esa canción de cuna era muy importante, es muy importante en la historia. Y si ven la historia, si ya la vieron, me costaba muchísimo porque nuestra entrenadora de mazateco, Cheva, una mujer mazateca, compuso esa canción con una letra, fíjate qué maravilla, ahí viene la resiliencia, compuso esa canción con una letra dedicada a su hermano al que le habían desaparecido hace 9 años. Ahorita ya 10, 11 años. Le desaparecieron a su hermano y dijo, yo compuse esta canción con palabras en mazateco que yo usaba solo con él, por si acaso él estuviera vivo. Y llega a escucharle esta canción, que usted la va a cantar, que él sepa que soy yo la que le está hablando. Tú imagínate la carga espiritual y energética y poética que además el mazateco trae, que tiene que ver eso además con mi propio hermano. Porque para mí mi hermano era mi bebé.
desde siempre fue como mi niño. Entonces hubo una como simbiosis entre esa sensación de la pérdida del niño y la búsqueda del hijo con el duelo que yo no había podido vivir por mi hermano, porque no había podido dejar de trabajar, y de pronto, ¡pum! Porque estoy en otra serie divina, que es la antítesis de esta, que se llama Acapulco. Llevamos 4 temporadas, multipremiada, aclamada por la crítica en Estados Unidos y por el público en Apple TV Plus. Ahorita ya está la 4ª y última temporada al aire, y es la antítesis. Entonces, digamos, mi hermano se fue hace 3 años, llevaba yo 4 años con Acapulco, y es abrazar el alma, al contrario. La experiencia con ellos cada año, vernos 3 meses en Vallarta, grabar encerrados, era un bootcamp espiritual, era justo para sanar, buena onda, puro amor. Es una serie que habla de puro amor desde un lugar hermosísimo, y de pronto llega Victoria a mi vida con estas diosidencias y me tengo que enfrentar nuevamente a asumir y reconocer y vivir el duelo y permitir que se... ¿Te acuerdas que te conté que la primera vez que me separé de mi hermano perdí la voz? La, la segunda vez, También. cuando se graduó de este plano existencial mi hermano, estuve 3 años y no podía ni cantar. Por eso también estoy remontando mi espectáculo, el de la insignificancia más Juana. Porque ya lo soñé, ya me dijo, canta, hermana, canta. Entonces, estoy sanando esa parte, pero sí, esos han sido los 3 momentos más duros. La primera vez que me separé de mi hermanito y de mi papá, cuando mi padre se salió del chat, y la salida de mi hermano también, su trascendencia por complicaciones del COVID. Vanessa, yo quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer el valor de defender las causas que defiendes y pues sí, es que no hay otra palabra para describirlo más que valor, resiliencia, el hecho de sentarte y platicar y hablar públicamente de este tipo de situaciones, porque justamente no se hablan mucho y se necesitan hablar más. No, ya, luego hay que desatanizar el tema de la salud mental, porque yo nunca he visto a nadie que diga, ay, estoy malito del hígado, y tenga miedo, ¿me entiendes? El ejemplo estuvo bueno. Me falla el oído. A lo mejor habla así porque no oye bien, pero no por vergüenza, ¿me entiendes? Sí, claro. Y de pronto la gente le da pena o le da vergüenza reconocer que hay una falla en el órgano que produce los pensamientos. Y los pensamientos nos llevan a las emociones, y las emociones nos llevan a los actos. Entonces, con el índice, las estadísticas disparándose hacia arriba del suicidio adolescente e infantil en nuestro país, más todo lo que estamos viendo de influencers, chavitos de 20, 25, a nivel mundial, es importantísimo, y te agradezco además que lo compartamos justo en este espacio, porque para eso es, ¿no? El tema de cómo sobreponerse y cómo hacerse más fuerte ante las adversidades desde el amor. O sea, yo siento que todo tiene que ver con el amor y con el de arriba, mi jefe, mi Dios, mi Señor. Yo sí voy en el auto de copiloto, yo voy en el copiloto, yo al Señor hace muchos años. A partir de mi papá, yo creo que fue que dije, tú llevas aquí todo. Siempre tiene una relación íntima con Dios toda mi vida desde chiquita. Siempre toda mi vida he sentido que está conmigo, pero hay momentos oscurísimos donde se ponen las cosas muy fuertes. Yo he sido cabeza de familia pues desde muy joven. Asumí muchísimas responsabilidades desde muy joven, familiares, por precisamente las circunstancias de la salud de mi propio hermano, papá, abuelito. Así sabes, como que tenía yo que apoyar y ayudar, y asumí muchas responsabilidades por amor, pero desde el amor propio y la fe, no ciega, sino fe absoluta, una fe a el gran espíritu, el gran creador, como le quieran llamar, pero que nos habla a través de la intuición. Yo creo que muchas de nosotros podemos enfrentar con valentía, y si quieren con cinismo, con desfachatez, como quieran sentirlo, pero se puede enfrentar. O sea, uno a veces ve el abismo y no era un abismo, era nada más dar un saltito. Pero uno, en el momento en el que estás en una crisis fuerte, sientes que es un abismo y como te tiras, ¿no? Y dices, híjole, nada más tienes que hacerle así, trunk, y pasabas. Entonces no hay que tenerle miedo a pedir ayuda. No tengan miedo a pedir ayuda profesional si la necesitan. A mí una plataforma me ha ayudado mucho. Se llama hablemosdeltema.org. Es para especialistas en víctimas de la violencia, cualquier tipo de violencia. Te dan contención, te hacen una primera entrevista, y a partir de esa entrevista te canalizan dependiendo lo que tienes que trabajar.
ahí fue que me ayudaron a entender lo del duelo, que no lo es, porque yo decía, pero es que yo sé que mi hermanito se graduó bien, o sea, era lo mejor que le podía pasar, porque como estaba en situación médica, tal, 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 yo sé que él está con Dios, está en paz. Sí, pero es que no es un tema racional, porque eres justa con todos y no estás siendo justa contigo emocionalmente. Okay. Entonces ahí fue donde dije, ¡ah! Claro, por eso el nudo en la garganta. No podía cantar esa canción de cuna en la serie, me costaba mucho, me rompía a llorar, me rompía a llorar. Me conmueve mucho ese personaje porque encontré una relación con el tema de fraterno de mi hermano que yo no había podido llorar. Entonces sí hay que llover de vez en cuando, es bueno. Y te agradezco Gracias que por me verme, permitas Vanessa. compartir este otro aspecto de mi persona y mis historias familiares también, porque es importante, ¿no? Acuérdense, hablemos del tema .org, búsquenlos, pidan apoyo. Si no está SAPTEL, está el Consejo Ciudadano. Creo que es muy importante que hagamos campañas fuertes. Y si el Estado ahorita no lo está haciendo, la salud mental debería ser una prioridad en todas las agendas. Sin duda. Es un tema de salud pública emergente. Y si ellos no lo hacen, pues hagámoslo nosotros. O sea, como Hagámoslo. ciudadanía, como comunicadores, como ciudadanos, como gente que amamos la vida y la oportunidad de estar viviendo esta experiencia Gracias, terrenal. Somos seres espirituales, que se nos olvide eso. Vanessa. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces, si nos desconectamos del espíritu, pues ahí es donde los trancazos de afuera te pueden derribar, como le pasó a mi hermano, porque descuidó su salud, tenía muchas comorbilidades y el COVID lo partió, o a mi papá, que de alguna forma también traía cargando muchos temas que no había resuelto emocionalmente, más las complicaciones de salud, el no prever una vejez digna, esta sociedad que también es durísima con los adultos mayores. Entonces son muchos los factores que te pueden llevar a eso, y yo creo que lo más importante en este camino es, de eso se trata mi historia. Vayan a ver, Juana, La Insignificancia, te va a encantar, te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. La Insignificancia de llamarse Juana va a estar próximamente en un teatro en la Ciudad de México. Yo creo que es para finales de septiembre donde vamos a arrancar la temporada. Todavía no les puedo hacer el anuncio oficial porque estamos en pláticas con el teatro, pero es un teatro súper céntrico, muy bien ubicado, enorme, espacioso, divino. Esperemos que se haga ahí. Y en mis redes, @Vanessa Bauche, pueden saber de eso y de los talleres que estoy dando, porque los talleres de actuación que estoy dando son de desarrollo personal y tienen todo que ver con esto que hemos compartido, porque el creador artístico es hipersensible. Entonces, si no atendemos, siempre les digo a mis alumnos y alumnos, ¿van a terapia? No, vayan, o sea, necesitan terapia. No, pero que a mí vas a necesitar terapia. Esta carrera es muy cruel, vivimos más de los nos que de los sís, del rechazo, es muy dura. Un día puedes tener, hace un año increíble y crees que ya vas a tener una estabilidad y no tienes nada el año siguiente, no tenemos nada. No tenemos prestaciones de ley, garantías constitucionales, ni siquiera una figura de representación constitucional. No tenemos seguridad social, no somos sujetos a crédito, no tenemos nada, Infonavit, nada. Yo tengo 40 años trabajando ininterrumpidamente y no tengo seguro social. O sea, no hay nada, no eres sujeto a crédito, no hay nada que te respalde. Seguro de desempleo, de accidente, enfermedad. Está la Asociación Nacional de Actores en crisis. Cada vez estamos perdiendo más beneficios y prestaciones que habíamos ganado por la crisis en general que hay económica y por, pues, no sé exactamente, ya ni entiendo qué es lo que está pasando ahí, pero no tenemos nada. Y aún teniendo la Asociación Nacional de Actores, la Asociación Nacional de Actores, nuestro sindicato no puede hacer nada jurídicamente para defendernos si nos faltan al respeto en el trabajo, si nos incumplen, si nos, ¿sabes? No pueden operar jurídicamente, legalmente no tienen la facultad y tampoco hay beneficiarios, fondo de desempleo, o sea, no tenemos nada concretamente. Entonces, sí es una carrera que es muy bella, es muy hermosa. Las expresiones artísticas son la misión más grande. Trabajas con lo más valioso que tiene el ser humano para lo más valioso que tiene el ser humano, que es el alma y la conciencia. Esa es nuestra misión. Fíjate, la menuda responsabilidad. Entonces, sí tenemos que estar muy fortalecidos en todos nuestros campos de salud. Por eso te agradezco poder compartir esta parte de mi percepción de la realidad. Gracias por venir. Y de estos momentos críticos donde yo he apelado a Dios. En mi caso, personalmente, cuando he tenido estos quiebres o estos momentos, la terapia, Dios, mi círculo cercano, mi red de apoyo, mi familia, mis amigos, la gente que me ama, que me conoce, pues que está aquí conmigo, ¿no? O sea, que de toda la vida y que me contienen y
que entienden pues que lograr volver a un punto de equilibrio no es así como de que de acá y mañana, ¿no? O sea, son impactos muy fuertes. Entonces, no tengan miedo. Yo le digo a la gente, háblenlo. Mientras más lo podamos platicar en familia, escuchen a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares, amigas, amigos, parejas. Escúchense, vayan a terapia, atiendan el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es donde se generan las ideas, los pensamientos. Y de este órgano depende todo con lo que te relacionas afuera, ¿no? Entonces, si ahí no hay armonía, no estás bien, y no abrazas tu sombra y no te estás atendiendo, pues se puede poner muy oscuro afuera, el afuera se puede poner muy agresivo, muy violento. Muchas gracias, Vanessa, de verdad, por venir. No, al Qué contrario, delicia de platicar Santi. contigo. Ya esto es personal a las personas que nos están viendo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que todo lo que se haya platicado aquí les funcione para algo. Ese es el propósito completo de la Barra de Santiago. Es el propósito de Vanessa también. Todo lo que nos está contando, todas las causas que está apoyando. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes.